Dios le bendiga, mis hermanos. Buenos días y le damos las gracias a Dios que una vez más estamos acá en este lugar. Le hemos alabado con nuestras oraciones, hemos glorificado su nombre y ahora, disponemos a escudriñar su palabra, que sea la palabra de nuestro Dios la que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para así disfrutar de su presencia, de su amor, de su misericordia. Usted sabe que hemos estado viendo este tema, el conocimiento de Dios, es la grandeza, es la gloria del hombre. Hoy vamos a ver un tema, conocer a Dios, el fundamento de una vida firme. Porque hemos estado estos días escudriñando toda la forma del conocimiento de Dios que encontramos en la Biblia, de qué manera Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer. Pero una vez que hemos conocido a Dios, una vez que hemos sido conocidos por Él, como dice el apóstol Pablo, más bien que hemos sido conocidos por Él, dice Pablo, que habiendo conocido a Dios, o más bien habiendo sido conocido por Él. Yo estudiando, escudriñando la palabra, encontré la segunda carta del apóstol Pedro, donde él nos habla también acerca del conocimiento de Dios. La carta de nuestro amado hermano Pedro, la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer parte de esta carta o epístola, como algunos dicen también, que es lo mismo. Vamos a leer desde el primer capítulo. Y entonces, ya le dije el nombre del título de esta enseñanza, conocer a Dios, el fundamento de una vida firme. Este apóstol, muy conocido, el nombre de Pedro está a lo largo y ancho, hermano, de nuestra región, acá en nuestro hemisferio occidental. Yo meditando, hermano, estoy agradecido, debemos estar agradecidos de que el evangelio en nuestros países, hermano, se predica a diario. Tenemos esta libertad de estar aquí. Y si usted se quiere venir aquí a orar temprano, viene a orar. Si usted quiere irse para su casa a orar, ora. Si usted quiere salir a la calle y decirle a la gente Cristo te ama y darle un tratado, usted se lo da. Nosotros, hermano, tenemos aquí un privilegio enorme, hermano. Enorme, que en algunos países no se puede predicar el evangelio. Las personas lo van y lo buscan y lo meten preso. Y así como nosotros se nos hace difícil quizás hablar con el presidente y al gobierno o a unas autoridades para tener una audiencia, para decir algo, con nuestro Dios no es así, tenemos esta libertad. Y le damos las gracias al Señor también, que Dios ha puesto gobernantes que han puesto esta posibilidad en cada uno de nosotros. Usted sabe que yo he estado pasando también una serie, La fe y la incredulidad. Esos devocionales en la mañana, en el libro de Números. Fíjese que por causa de una murmuración, Dios incendió una parte del campamento que estaba ahí en el desierto donde los judíos acampaban, por una murmuración. Y nosotros tenemos un gran privilegio, hermano, en nuestras naciones acá latinoamericanas, suramericanas, centroamericanas, en nuestra habla hispana, se predica el evangelio bastante, hermano. Vemos cómo las naciones donde el evangelio comenzó, hoy día en muchas partes de esas naciones está difícil predicar el evangelio. Entonces vamos a leer esta carta, hermano, con esta libertad que nosotros tenemos. Tenemos que darle las gracias al Señor que tenemos esta oportunidad. Y también usted sabe que estos estudios se están colocando en las redes. También le invito a aquellas personas que no han escuchado ese devocional, estos devocionales, La fe y la incredulidad, basado en el libro de Números y complementado con algunos versículos bíblicos en Hebreos y Primera de Corintios, Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo dice que nosotros no caigamos en tal ejemplo
de murmuración y de incredulidad, que es un ejemplo para nosotros, pues, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo número 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en esta introducción de esta salutación, este saludo que el apóstol Pedro le hace a estos hermanos, el apóstol toma como esa parte que caracteriza el apóstol Pablo. Fíjense que las cartas que nosotros tenemos hoy día no son como las cartas que nosotros tenemos acá, no son como las cartas que nosotros hemos tenido, pues donde está el remitente, lo que él habla. Aquí empieza identificándose Pedro, el siervo y apóstol de Jesucristo. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de nuestro Dios, en el capítulo número 51 al capítulo número 54 de Isaías, se ve este esplendor de la justicia del siervo sufriente, que era lo que iba a traer el perdón de los pecados y alcanzar la gracia y la misericordia de Dios por medio de ese sacrificio. Una fe igual preciosa que la nuestra. Entonces Dios no hace acepción de personas. No es que porque él sea judío, sea un apóstol, y más adelante va a decir que él escuchó la voz de Dios, Dios a él le dio algo diferente. No, una fe igual que la nuestra. Dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Este es parte del tema que nosotros estamos viendo, el conocimiento de Dios. Y luego dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Aquí también está un pensamiento, hermano, profundo y poderoso. Dice: para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. O sea, parte de esa divinidad Dios nos la ha dado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Porque nosotros tenemos todas las bendiciones de Dios espiritualmente, están en nosotros. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿No le parece esto a el capítulo 5 de Gálatas, donde el apóstol Pablo empieza a identificar los frutos del Espíritu, que son la naturaleza de nuestro Dios? Es por eso que él dice que nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. Dios ve todas las guerras, todas estas catástrofes que están aquí abajo en la tierra, y nos ha dado a nosotros el mismo temple. Nosotros ya sabemos y entendemos por qué suceden las cosas, que son por causa del pecado. ¿Y por qué Dios no destruye al mundo? Preguntan las mismas personas del mundo. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y el mismo Pedro dice aquí que Dios no ha destruido al mundo, esperando que muchos lleguen al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos parte de esa naturaleza divina. Nosotros no tenemos una mente confundida, nosotros tenemos una mente clara y precisa. Y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección,
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces fíjense que hay dos palabras también aquí muy importantes que son para nosotros, por lo cual, hermano, procurad, dice, hacer firme vuestra vocación. Y también él dice acá, con toda diligencia, en el versículo número 4, poniendo toda diligencia, o sea que hay una parte en nosotros, Dios nos ha dado su naturaleza, pero hay una parte en nosotros que juega un rol importante, hermano, y es que nosotros tenemos que luchar todos los días contra el desánimo, y es por eso que él va a hablar aquí de los falsos maestros también, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino eterno. Fíjense, hermano, la idea del reino de los judíos. Él no está hablando aquí de un reino que es de él o de su pueblo. Y es una de las cosas que yo he enseñado acá, porque yo sé que hay una doctrina que habla que hay un reino que es un reino de los judíos, pero él aquí no está hablando del reino de él o de su pueblo, o un reino que van a alcanzar ellos. Él está hablando aquí del reino de Dios, como dijo nuestro profeta Daniel. Dios, el Dios del cielo, levantará un reino que jamás no será destruido. Y lo dice en el capítulo número 2, versos 44 y 45, porque el Dios del cielo levantará un reino que aquí en la tierra, pero levantará un reino. O sea, ese reino no va a surgir por una guerra, ni va a surgir porque los judíos van a aceptar a Cristo y lo van a hacer rey. No, ese reino viene del cielo. Y es lo que dice Jesucristo cuando en Lucas capítulo número 17 le preguntan, ¿cuándo ha de venir el reino? Y Jesucristo le dice, el reino está entre vosotros. Ustedes tienen la vista corta, porque usted ha comparado el reino de Dios con el reino del mundo, que se ha conquistado matando, robando, violando, estafando. Usted no es un reino que se obtiene con caballos, ni con dinero, ni con riqueza, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Fíjese, un reino eterno. Este no es un reino que he obtenido ahora. Este es un reino que es eterno. Como le dijo también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Y le dice el Señor Jesucristo a aquellos que son bienaventurados, porque cuando tuve hambre, tuve sed, me diste de comer. Dice que el reino es entregado a ellos y es un reino eterno. Entonces, ¿de qué reino está hablando aquí la palabra? Entonces, fíjese que hay una idea, hermano, que está dentro del pueblo de Dios, que va a surgir un reino aquí. No, el reino viene de arriba y Jesucristo es ese rey. Dice, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Dice, puesto tengo por justo en que tanto estoy en este cuerpo, el despertarlo con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Jesús le había dicho a él que ya él estaba cerca de morir, de irse de esta tierra. Y dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, que nosotros estamos siempre dados al olvido, hermano. Y es por eso que tenemos que tener estas cosas presentes hasta que seamos. Pedro es un hombre viejo que está ya por morirse, pero él procura no solamente tener estas cosas en su mente, en su corazón, sino también aquellos que él le ha predicado el Evangelio, aquellos que el Evangelio le ha alcanzado y ha llegado a sus vidas. Y dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice el apóstol Pedro, porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro se pone como un testigo ocular. Lo dice él bien claro, que él
ellos vieron y escucharon esta voz. Esto es algo, hermano, que es un sello poderoso, único, porque la nación de Israel fue la que Dios escogió para que su Hijo se manifestase ahí en medio de ellos. Dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde el cielo de la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado. Y ahora, Él comienza en el verso 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, un testigo ocular presente ahí. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Así como Jesús la escuchó, ellos también la escucharon. Dios lo permitió. Enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, Él es participante de esa gloria, de ese poder. Dice, ahora, como se escuchaba la voz en el desierto y después el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Y muchas veces quizás nosotros cuando no éramos cristianos teníamos un pensamiento de que si nosotros queremos que Dios se manifieste, que hable fuerte, que descienda fuego del cielo como cuando Elías. Y no, Dios se manifiesta es como a Él le parece bien, no es como nosotros queremos. Dice esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, me salté aquí un verso. Tenemos también la palabra profética más segura. Me salté el verso 19, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tú sabes que los discípulos no tenían el Nuevo Testamento. De la palabra que Él está hablando aquí, y es la palabra profética más segura, hablando acerca de los profetas, Él está hablando que ellos recibieron esa palabra profética y que ya no está, ya no hay ese ministerio. Ellos lo recibieron, pero que ahora hay apóstoles que están predicadores, porque ya no está ese oficio de profeta. Fíjese que Él lo va a corroborar acá, vamos a leer el capítulo número 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese que no está hablando de profetas, maestros. Ahora, estos maestros profetizan la palabra de Dios, porque hablan la palabra. Maestros, pastores, evangelistas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, es duro para aquellas personas que son falsos profetas lo que les espera. Es duro. Entonces, Pedro reconoce también que hubo también entre el pueblo falsos profetas. O sea que ya eso pasó. Ya no está el oficio de profeta. Juan fue el último profeta. Lucas 16:16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora la gente se esfuerza por entrar en el reino. Vamos a ver los puntos que posiblemente pudiéramos nosotros estructurar esta carta. La segunda epístola de Pedro tiene como propósito central fortalecer a los creyentes en el conocimiento de Dios a fin de guardarlo de los falsos maestros, impulsarlo a una vida piadosa, afirmarlos en la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los puntos que el apóstol Pedro habla claro ahí. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino espiritual.
O sea, es una relación que transforma la mente. Es una relación que trae una vida nueva, como lo dice el apóstol Pablo también. Pedro repite en la carta el verbo conocer, epignosis, conocer, conocimiento pleno y preciso de Dios. Es algo sorprendente, es algo sobrenatural. No está hablando de un conocimiento intelectual, acá humano, que nosotros pudiéramos explorar, buscar, ver. No está hablando de la forma en cómo Israel nada más conoció a Cristo de forma visible, palpable, tocante. No, está hablando de un conocimiento espiritual. Un conocimiento que viene por medio de una transformación, una regeneración espiritual. Para poder tener una comunión con Dios, tiene que haber una nueva criatura. Es por eso que se encuentra la palabra en griego epignosis, conocimiento pleno y preciso. O sea, no es algo producido por el hombre visualmente, porque usted ve una persona ahorita y pasan 2, 3 horas, ya usted no la vio más, y alguien le dice a usted, ¿usted conoce a Juan? Sí, descríbamelo cómo es. Quizá usted se le olvida algunas cosas. Usted no le va a decir, bueno, tiene las orejas así, la nariz así. Tiene que también haber un buen pintor que describa. ¿Y cómo describe usted todo? Entonces, por eso es que se está hablando aquí de un conocimiento pleno y preciso, espiritual, que siempre se va a mantener en nosotros por medio del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros el conocimiento pleno y preciso acerca de quién es Dios. Ahora, fíjese, conocimiento pleno y preciso, como el camino para crecer, vivir piadosamente y resistir al error, para que no caigamos en el error. El capítulo número 1, el conocimiento como provisión para la vida piadosa. El capítulo número 2, la ignorancia y corrupción de los falsos maestros. Y el capítulo número 3, conocimiento profético que prepara para la venida del Señor Jesucristo. Debido a este conocimiento que nosotros tenemos, alcanzamos y podemos percibir en la palabra de Dios, nos da a nosotros la preparación, la fe para esperar a nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento como provisión para una vida piadosa es la primera parte que vamos a ver. El conocimiento trae paz y gracia, como dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. El crecimiento espiritual depende de cuán profundamente conocemos al Señor, no de esfuerzos humanos vacíos. Eso es algo que nosotros lo vemos reflejado en el capítulo número 6 de Isaías, cuando vimos aquí esa enseñanza. Cuando a Isaías se le aparece el Señor, él dice, yo soy un hombre con labios inmundos. ¿Por qué Isaías diría eso? Fíjese que muchas veces, hermano, muchas veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, que nosotros somos buenos trabajadores, somos buenos padres, amigos, vecinos, pero cuando se manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas, se nos manifiesta aquellos pensamientos que pasan por nuestra vida y hechos que hemos hecho que se nos olvidan. Y entonces dice el apóstol Pablo, entonces seré conocido como fui conocido. Yo me conozco cuando Dios se manifiesta a mi vida, yo empiezo a verme yo como soy. Y es por eso que dijo Isaías que él tenía labios inmundos. Quizás muchas veces a quien le habría faltado el respeto y él no lo sabía. Dios se le manifestó profundamente a su corazón. Entonces el crecimiento espiritual depende de cuán profundamente nosotros todos los días buscamos a Dios. Esto no se trata nada más que lo vamos a saber toda la Biblia, todos los textos, sino, hermano, en oración, en buscar la presencia del Señor. Porque aquí Isaías, cuando se le presenta al Señor, él no se ve como un gran teólogo, como que quizás se sabía toda la palabra, no. Solamente con la presencia de la manifestación de Dios en su vida, él se vio cómo era él y cómo era el pueblo. No solamente que él se vio de labios inmundos, sino que también el pueblo era de labios inmundos. Ando entre medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Yo también soy parte de ese pueblo. Quiere decir que si Dios tiraría un rayo para destruirlo a todos, yo también estaría en esa lista, por decirlo así. Si Dios nos va a destruir porque tenemos labios inmundos, yo también estoy en esa lista.
Y ahí es donde él vio la misericordia del Señor. Como dice Abacú, por su misericordia no hemos sido consumidos. El conocimiento de Dios se cultiva a través, hermano, de un peregrinaje espiritual, en la oración, en la búsqueda de Dios, porque no se trata nada más de tener un conocimiento de que nos vamos a saber toda la carta de Pedro, de Juan, sino, hermano, de que nosotros tengamos comunión con Dios. Esa relación, el conocimiento se cultiva a través de una revelación en la palabra y la búsqueda con el Señor, porque no solamente tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, sino hacerla eficaz, efectiva, una realidad de lo que nosotros vivimos a diario. Nosotros nos enfrentamos a este mundo materialista. Este es un mundo antidios. Todo lo que nosotros hemos construido acá y somos parte, ¿cuántos de nosotros trabajamos todos los días en las compañías, en las empresas? Le prestamos servicio. El que trabaja en cualquier parte y vamos siendo parte de la construcción de este mundo, de todas las cosas que nosotros vemos que el hombre está construyendo. Este es un mundo antidios. Y nosotros tenemos que darle las gracias a Dios que Dios nos ha dado todas estas cosas. Pero si usted vive en este mundo sin el conocimiento de Dios, bueno, ese es un mundo, hermano, que cada día, si tú te enredas en él y te esfuerzas todos los días y vives todos los días para este mundo, pues no estás viviendo para Dios. Entonces es como contraproducente. Dios hizo esto, pero el hombre se está sirviendo de esto, pero ignora a Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos enredar por este mundo, ya entonces nos olvidamos de Dios. Tenemos tanto, hemos acumulado tanto y estamos tan ocupados en las cosas del mundo que ya Dios para nosotros no existe. Entonces, de eso tenemos que, hermano, que estar pendiente y estar claro. Por medio del conocimiento que se nos ha dado, dice el apóstol Pedro, nos han sido dadas todas las cosas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esto está en el verso 3. Nos han sido dadas todas las cosas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. La vida piadosa es posible porque nosotros ahora conocemos a Dios. Y el conocimiento de Dios, hermano, nos hace progresar espiritualmente, crecer espiritualmente, no quedarnos como niños. Ahora fíjense que nos han sido dadas todas las herramientas espirituales. En Efesios capítulo número 6, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la armadura de Dios, la espada del Espíritu, el cinto, el yelmo, tenemos el calzado del apresto del Evangelio, tenemos todas las herramientas. No hay necesidad, hermano, no hay necesidad de que nosotros busquemos en otro lado. Como decíamos, hay cristianos que de repente hasta van a los videntes, buscan una respuesta por otro lado, y dentro del mismo pueblo se está viendo la adivinación. No queremos vivir por la fe. A veces estamos angustiados, desesperados, queremos que Dios nos diga ya qué es lo que está pasando, qué va a pasar con nuestra vida. Entonces no hay necesidad que no haya sido provista o prevista por el poder de Dios revelado en Cristo Jesús. Toda necesidad es saciada y tenemos que estar en paz y tranquilo. Eso no es fácil, hermano, porque la carne nos agobia. El hombre siempre está curioso por el futuro, porque el qué pasará mañana, y es lo que dice Cristo: no os afanéis por vuestra vida. Y los otros días, un pensamiento de nuestro hermano Héctor acá, que él pasaba la prédica en su enseñanza, en el capítulo número 1 de Hechos y 2, cuando las personas allá afuera, mucha gente está descifrando la segunda venida de Cristo, buscando aquí, buscando guerra allá. No os toca a vosotros, vivan tranquilos, prediquen el Evangelio, yo voy a venir. Yo lo que quiero es fe y amor cuando venga. No que tú te descifres todas las guerras, todo lo que pasa. Y si tú te mueres, mire, hay gente que tiene esquema, han tenido esquema, han hecho esquema, todos se han muerto. ¿Qué pasó con ese esquema? Con su esquema. Y la generación de ellos se murió y todo cambió. Están allá con Cristo, ok, ¿y qué les sirvió para eso? Lo dejaron aquí, sus libros, ya nadie los compra y la gente se lo olvidó. Y hoy otro día, en estos días hay otros esquemas, hay gente preparando esto, que va a pasar aquello, y se mueren.
Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar más bien con diligencia el desarrollo y el crecimiento espiritual con nuestro Dios, porque eso es lo que vamos a tener eternamente. La venida de Jesucristo va a pasar también, hermano. La segunda venida de Cristo va a suceder y también va a pasar. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Bueno, Cristo. Entonces, en eso es lo que tenemos que enfocarnos. Yo no estoy diciendo que la segunda venida de Cristo no sea importante para nosotros, porque yo creo que es el evento más importante que hay para nosotros, porque nos va a dar cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, pero todo eso va a pasar. Entonces, la fe que se desarrolla en virtud por medio del conocimiento del Espíritu Santo. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces hay que tener esto en cuenta, hermano. Hay que tener esto en cuenta. Y dice el apóstol Pedro aquí, que lo vamos a ver más adelante, que hay burladores. Hay burladores cuando nosotros hablamos acerca de la segunda venida de Cristo. El conocimiento no es el fin en sí mismo. Es una virtud que debe añadir y cultivar en nuestras vidas. Una virtud que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón. No es solamente el mero conocimiento para decir, bueno, que somos teólogos y no sabemos toda la Biblia. No, tiene que haber esa virtud en nuestras vidas. Es como dice Proverbio 31. Tú quieres una mujer virtuosa, cualquiera dirá sí, pero tú eres virtuoso. Entonces, hermano, yo deseo una mujer virtuosa, pero yo soy virtuoso. Entonces, yo tengo mucho conocimiento, pero ese conocimiento tiene que traducirse en una virtud. En verme un cambio en mi vida, hermano. Entonces el conocimiento no es el fin en sí mismo, es una virtud que se debe añadir, cultivar y aplicar a nuestra vida. El verdadero conocimiento guía una transformación del carácter. Y es donde está el meollo del asunto en todos los días de nuestra vida, hermano. Siempre la ofensa y la mala respuesta. Hazlos tú. ¿Cómo nosotros luchamos con eso, hermano? ¿Cómo nosotros luchamos con eso? Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque muchas veces nosotros nos levantamos. Es por eso que también está la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, por más piadoso que yo sea, por más espiritual que yo sea, yo no puedo, algunas veces, hermano, ser muy justo y querer que todo el mundo sea así como yo soy. Y entonces yo tengo una regla, y es cuando yo me convierto, hermano, en un fariseo, por como yo soy. A querer que otro sea como... Hermano, todo el mundo no va a ser como tú eres. Hay personas que te van a dar una mala respuesta, aunque tú no la des. Y por eso tú no vas a estar obligado también a dar una mala respuesta, sino a ser sabio y siempre a tener el amor, porque Jesucristo no actúa así. Y lo dice Pedro, que él fue abofeteado, pero no pagó con la misma moneda. Y a veces nosotros, hermanos, somos tan justos, que todas las cosas nos hieden. Porque queremos que todos los que están a nuestro alrededor también sean como nosotros. Y entonces es donde entra el legalismo. A medir a las personas con mi medida, con la misma vara que como yo soy, así yo quiero que la gente también me trate. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, hermano, aquí no vamos a encontrar personas que son débiles. Yo mañana le puedo decir una mala palabra, una mala mirada. Entonces ahí es donde nosotros, hermano, somos el pueblo de Dios, que nos amamos, nos respetamos, pero también nos perdonamos porque fallamos. Sin conocimiento hay una ceguera espiritual, hermano. Dice el apóstol Pedro, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego. Ahora, para eso estamos aquí. Usted está aquí escuchando esta palabra. Quizás si usted anda de mal humor, Él está hablando la palabra. La palabra nos dice, si yo estoy así, estoy ciego, si no tengo amor,
si no tengo estas virtudes? ¿Qué estoy haciendo también? Estoy afectando a mi hermano, porque mi hermano ora, busca del Señor para tener una comunión con Dios, para estar en paz conmigo, pero yo le estoy faltando el respeto. Le debo un dinero, no le he pagado. Y me dice esto y yo le trago con una mala palabra. ¿Será que estamos en armonía? Me sé la Biblia. Usted me pregunta Primera de Corintios, me sé todos los capítulos, pero ¿dónde está la virtud? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la práctica? El conocimiento evita el olvido de la purificación pasada, lo dice el apóstol Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta, es ciego. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versos 8 y 9. Para aquellos, usted sabe que también como nosotros colocamos estos estudios ahí en internet, el conocimiento evita el olvido de la purificación pasada. Entonces, no nos olvidemos que nosotros hemos sido purificados, que cuando nosotros andemos, hermano, en un mal carácter, faltándole respeto a las personas, Cristo nos rescató para que nosotros reflejemos su carácter, su amor y su misericordia, como lo dijo en la cruz: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y Pedro lo dice, quien cuando fue maltratado no pagó con la misma moneda. Dame acá la moneda, le dijo Jesucristo a los que le enviaron. ¿Se recuerdan? ¿De quién es esa moneda? Del César. Jesucristo no salió, provoca, ustedes lo que son unos ignorantes, ustedes lo que son unos falsos, que no sé qué más. Y ese tipo de pelea que hay entre nosotros. No le dijo con amor, dame la moneda. ¿Y de quién es la cara? La cara es de César. Bueno, darle a César una enseñanza. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con amor, no Dios provoca, tú Judas, come contigo, que me vas a engañar. Jesucristo ya sabía todo. Y eso no se ve, hermano, hoy día dentro de muchas iglesias, que la gente empieza a sacarle los trapos al sol porque es un profeta y un adivino. Y a decirle, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello. Hermano, menos mal que nosotros no caímos en manos de esa gente. Porque, hermano, ¿dónde pararía la humanidad si Jesucristo hubiese actuado así? La ignorancia espiritual lleva al estancamiento y a la caída. La ignorancia espiritual, hermano. Y es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo número 6 de Gálatas dice: vosotros que sois espirituales, cuando tú veas a un hermano pecando, cayendo en un pecado, en una maldad, restaurale con espíritu de mansedumbre, teniéndote en cuenta a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. No te hagas el más espiritual, no te hagas el más poderoso. Dice el apóstol Pablo: mire que el que esté firme, mire y no caiga. Vamos a ver esta otra parte, la base firme del conocimiento, la palabra profética, o sea que no son palabras vanas. Dice el apóstol Pablo: tenemos también la palabra profética más segura, el verso 19 del capítulo número 1. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento, se basaban en las escrituras del Antiguo Pacto como confirmación de que el Cristo a quien ellos le servían era el Cristo de los profetas. No es un Cristo inventado por nosotros. No es un Cristo a la imaginación de nosotros. Y la Escritura dice que yo soy Pedro y que ahí en mi nación venía el Salvador. Eso es lo que Él está hablando. Nosotros como la nación del pacto antiguo fuimos los que recibimos al Mesías, al Salvador. Y oímos esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. El conocimiento de Dios crecía a la luz de las promesas cumplidas en Jesús, el Mesías prometido. Las promesas cumplidas en Jesús. Y es lo que dice el apóstol Pedro en su primer discurso en el capítulo número 2 de Hechos. Este es a quien Moisés dijo: este es el profeta, y el que no acepte este profeta será desarraigado del pueblo. Eso es Juan capítulo número 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Y Pedro la mente le alumbró. Y ya no tenía esa mente política: restaurarás el reino de Israel en este tiempo. No, ya no tenía esa mente. Ya Pedro no está dando un discurso aquí político, religioso. Está dando un mensaje poderoso conforme a las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo alumbra ese reino eterno, él dice aquí, ese reino no es el reino de los judíos, es el reino de Dios que vino aquí a la tierra. Y ahora nosotros hemos sido partícipes de este reino. No es un reino que se va a conquistar con caballos, con ejércitos, no. Y tampoco va a venir. Aquellos que tienen esa idea, no va a venir esa idea, hermano.
Y Pedro lo dice, hemos sido participantes del reino eterno. Esto no es ahora. En el capítulo de Lucas 17, ¿qué le dicen los fariseos? ¿Cuándo ha de venir el reino? El reino está entre vosotros. Ustedes están equivocados con el reino de este mundo. El reino viene de arriba. Yo soy el rey. Ahora Jesucristo no aplicó lo que dice el mexicano. No aplicó. Porque Él se despojó. Siendo el rey, Él estaba bajo la voluntad de su Padre. No había soberbia, como dice la canción. Yo sigo siendo el rey y mi palabra es la ley. No. Fíjese que se despoja Jesús y habla con amor, con misericordia. Porque si Jesucristo hubiese actuado con su poder, ninguno de nosotros estuviésemos aquí, estuviésemos condenados. A pesar de su reinado, a pesar de su poder, a pesar de su autoridad, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y Él lo dijo, yo le podría pedir a mi Padre una legión de ángeles y destruirlos a todos. Pero hermano, la misericordia de Dios se vio primero. Los primeros cristianos, hermano, bueno, como decíamos, no tenían ese alumbramiento que nosotros tenemos hoy con esas cartas. Todo lo que Dios le dio y ellos lo experimentaron y lo vivieron, nosotros lo tenemos ahora fresco, de ellos mismos. Lo tenemos con lujos y detalles, como usted lee la epístola del apóstol Pablo, el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, y es algo como que el apóstol Pablo experimentó, y ahora nosotros tenemos tiempo para tener esas cartas, lo que él dijo, lo que él vivía, tenemos años para nosotros, hermanos, empaparnos de eso. Ahora, fíjese que el conocimiento nos libra de los falsos maestros. La ignorancia y corrupción de los falsos maestros, habla el apóstol Pedro en esta segunda parte de la carta. Falsos maestros que niegan al Señor que los rescató. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese que el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos ahí habrían hombres que apartarán el oído de la verdad y prohibirán casarse y abstenerse de los alimentos que el Señor purificó. Fíjense que doctrinas diabólicas, dice el apóstol Pablo, y hoy en día nosotros la vemos tan común y corriente. No son doctrinas. Las doctrinas diabólicas, ¿cómo vemos nosotros las doctrinas diabólicas? Siempre, ¿será que nos imaginamos a Hollywood cosas feas, así, tenebrosas? No, son sutilezas, hermano. Mire, encubiertamente, o sea, sutiles, disfrazadas, religiosamente, son doctrinas diabólicas. El celibato que tiene la iglesia tradicional, herejías. Eso lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 1, 2, 3 y 4 de su carta a Timoteo. Cuidado. Como yo les decía, dentro de la misma iglesia hay debate por la ley. Nosotros no somos judíos, hermano, y ya. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú no tienes que estar discutiendo de la ley. Nada de eso. Nosotros estamos viviendo la gracia y el evangelio. Y hay evangélicos discutiendo que si hay que comer esto y si hay que hacer aquello del antiguo pacto. ¿Tú eres judío? ¿Tú estás circuncidado? Bueno, cáiganse a piedra, pues. Porque no toman la caedera a piedra, toman otras cosas. ¿Usted pecó? Bueno, cáigalo a piedra. No, nosotros no estamos para estar discutiendo esas necedades. Y no crecen, hermano. Esas iglesias no crecen. Todo el tiempo están peleando entre ellos mismos. Si están cumpliendo esto, están cumpliendo aquello. No crecen. Es triste y lamentable. No crecen en la virtud, en el conocimiento, en la piedad. Porque entonces ponen una regla y si tú no andas por esa regla, entonces tú no andas como ellos. Se convierten en unos fariseos. La santidad, hermano, la gracia, no es que nos lleva a pecar, al contrario, Jesucristo nos ha librado para que nosotros no andemos en pecado. El amor es lo que te lleva a ti a que si tu novia está allá en ese cerro a las 3 de la mañana, tú vayas a visitarla. ¿O no es así? Los otros días yo, hermano, cuando andaba con mi vehículo en Venezuela, fuimos por una campaña y ese era oscuro. Y me dijo el hermano que iba conmigo, que ahorita es el pastor de la iglesia, éramos muy amigos, dábamos la enseñanza, me dijo, Wilmer, por aquí vivía mi esposa. Y yo me venía por aquí a las 3 de la mañana. ¡Wow! Decía yo. Hasta llovía, me decía. Y reflexionábamos, ¿lo hacemos por Cristo? Dejamos el pecado, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, a dejar lo que nos interesa, lo que verdaderamente para agradar a nuestra familia, al Señor, da testimonio del Señor. Entonces, hermano, no dejemos que seamos engañados.
La negación del verdadero conocimiento lleva a la destrucción. Los falsos maestros, hermano, dice el apóstol Pablo que para esto habían sido ya predestinados. La apostasía comienza donde el conocimiento verdadero es rechazado. Pero hay gente que escucha este mensaje y empieza a criticar. Porque, hermano, mire, yo veo, y usted se mete en like ahí, de gente que está hablando la mentira. ¿Y cómo hay gente? Y la gente le gusta que lo engañe. Es como a una mujer que el hombre llega, le pega, le engaña, y ese está ahí siempre, y cae preso y le lleva comida a la cárcel. Qué triste, hermano. La gente le gusta que lo engañe, es por eso que llevaron a Jesucristo a la cruz. Si Jesucristo viniera con este mismo evangelio, quizás hasta los mismos evangélicos lo llevaran a la cruz. Porque hay iglesias que hasta que te ponen una lista, ya no haga esto, si tú vas a entrar aquí, Dios mío, y si Jesucristo viniera vestido así, bueno, lo sacan para afuera también. Entonces, hermano, la apostasía comienza donde el verdadero conocimiento es rechazado. Hoy casi no se predica el evangelio dentro de las iglesias, se lee pero no se predica, se dan sus propias mentes, son sus propios análisis, hermano. Y nosotros estamos aquí para que este evangelio me confronta a mí, por eso es que no les gusta predicarlo, porque me confronta a mí mismo, hermano. No lo dijo el mismo Pedro que estamos leyendo aquí, Señor, duras son estas palabras. Y le dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Lo mismo que lo seguían. Porque el evangelio nos choca a nosotros mismos. Entonces yo quiero disfrazarlo para que yo también tenga una vida cómoda. No. La corrupción moral por la ignorancia espiritual. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Fíjese cómo lo muestra nuestro amado apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 12. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Hablan contra verdades que no conocen. Actúan como esclavos del pecado porque no tienen la luz del conocimiento de Dios. Dice el apóstol Pedro también, como ejemplo del juicio por falta de la reverencia a la palabra de Dios, ángeles que pecaron en el verso 4, el mundo de Noé y Sodoma y Gomorra, como tenían el antiguo pacto, el apóstol Pedro entonces pone los ejemplos donde el juicio de Dios cayó. Así esta gente que habla el evangelio y lo tuerce, le va a caer el juicio de Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos. ¿Para qué preserva el Señor a los injustos también? Para el juicio. Estos ejemplos demuestran que quienes desprecian el conocimiento de Dios no escaparán del juicio. No escaparemos, hermano, si nosotros verdaderamente torcimos la verdad. Y lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 1, el verso 6 al 8, que no hay otro evangelio. No podemos nosotros, hermanos, predicar otro evangelio. Hay un solo evangelio. Y el apóstol Pablo dice que el mismo evangelio que se le predicó a Pedro es el mismo que se le predicó a él. No hay otro diferente. Bueno, hermanos, ya nos toca la campana, la hora. Hay muchos puntos acá que vamos a ver para la semana que viene, si Dios lo permite. Dios le bendiga, mis hermanos.